Bueno, vamos directamente al debate económico, bien digo, ya están nuestros invitados, Sergio Chousa, gracias Sergio por venir, Hola, y Adrián. también Martín Simonete, economista, gracias Martín. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, el gobierno está claramente en un laberinto, ¿no? Me refiero porque no puede bajar la inflación y sobre todo el precio de los alimentos. ¿Por qué no puede bajar la inflación, Sergio? Bueno, hoy tenés una economía partida, ¿no? Donde la faceta productiva y la del empleo vienen mostrando buenos números y una recuperación sostenida, pero el pilar socioeconómico vinculado a la inflación, a la dinámica distributiva, viene muy flojo y en franco deterioro además, ¿no? En los últimos meses, en vez de estabilizarse, los niveles inflacionarios han disparado. Está claro, no podemos soslayar el factor externo que está impactando a todo el mundo. Hay países que rompen récord en 30 años, 40 años. Está bien, lo que para nosotros sería casi un Edén, sería un oasis, una inflación del 10%, para el mundo es preocupante, ¿no? Y bueno, uno tiende a pensar que va a ser un fenómeno bastante persistente, ¿no? La actitud que están tomando los países centrales, los bancos de los países centrales, los bancos centrales, bueno, es preocupante. Están subiendo la tasa de interés de forma muy dramática, muy acelerada, y eso preocupa. Martín, ¿qué pasa con el gobierno que no puede bajar la inflación? ¿Dónde encontrás vos ahí el error? ¿Un error externo o interno? Bueno, digamos que antes que comience la crisis de Ucrania, la suba de los commodities y demás, Argentina tiene una inflación superior al 50%, con lo cual no podemos, si bien evidentemente la crisis tiene que ver, el incremento de la inflación tiene que ver con lo sucedido con Ucrania, el problema nuestro es previo a Ucrania, ¿no? Con lo cual, digamos, hay cuestiones importantes por resolver, no ha sido la inflación un tema central, no se ha recortado la emisión monetaria y, digamos, los distintos planes se han subsidiado se han financiado a través de emisión monetaria, con lo cual, por ejemplo, el plan platita electoral, los efectos los vemos más o menos 6 meses después, como es habitual, ¿no? Y vemos la pérdida de valor de la moneda que se refleja en la inflación en el contexto global tan desfavorable. Ahora, Martín, te escucho a vos como otros economistas que apuntan a la emisión de dinero como culpable de la inflación. Sí. ¿Es la emisión de dinero la culpable de la inflación, Sergio? Lo que pasa es que ocurrió en todo el mundo, ¿no? En 2020 y la primera parte de 2021, todos los países salieron a asistir, producto de que, obviamente, con las restricciones a la circulación no podías no transferir riqueza a las familias a las cuales le estabas pidiendo que no trabajen, ¿no? Me parece que eso, digamos, se va dejando atrás. Hoy estamos incluso en el marco de un programa con el Fondo Monetario que te exige ir bajando los niveles de inflación gradualmente, y está eso en curso. Lo que pasa es que, obviamente, los desequilibrios que le pegan a Argentina no son los mismos que le pegan a un país central que ya no tenía los niveles de inflación previos, como bien decía Martín. En 2019 nosotros teníamos 53% previo a la pandemia, previo a la guerra. Yo creo que de esta situación no salís con un programa gradual, salís con un programa de estabilización, producto de los enormes desequilibrios que tenemos, y eso la verdad que es difícil, ¿no? Porque la política lo tiene que procesar, y no es fácil, porque no es una situación ideal, ni mucho menos. Sobre todo la revelación que hizo el viernes Cristina en Chaco, ¿no? Hoy trabajás 7, 8 horas por día en la semana, estás en blanco, así todo sos pobre, Martín. Sí, claramente, ¿no? Sí, claramente esto da, digamos, números realmente complicados, preocupantes. Aún una persona que trabaja en blanco, que trabajan las dos personas, están por debajo de la línea de pobreza. Es muy probable, ¿no? Con lo cual la situación argentina es realmente compleja y, como recién comentaba, digamos, la situación, el gobierno previo no hizo un ajuste, a pesar de un discurso pro reducción del gasto público y demás. ¿Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio. Sí. La inflación del último año fue superior al 52%, con lo cual asume este gobierno y realmente le toca, no estoy para nada de acuerdo con muchas de las políticas de este gobierno, pero, digamos, tiene que levantar un muerto previo, digamos, ¿no? Con lo cual a veces vemos que la clase política critica uno al otro, pero ninguno hace reformas de fondo, ¿no? El objetivo de Martín Guzmán, y lo conversábamos con Estefanía, es que a partir de mayo para diciembre esté la inflación por lo menos en el 4, 3,8%. ¿Ese es el objetivo ideal del gobierno? El primer paso, obviamente, es estabilizar y que deje de trepar. Ya pensando una inflación en la zona del 4%, es difícil que cierres el año por debajo del 65%, ¿no? Estamos hablando de la inflación más alta en 21 años. Bueno, a ver, es un primer paso, ¿no? De nuevo,
Nadie puede pensar que una inflación en la zona del 4 estable pueda ser algo ameno, vivible, Pero respirable. por lo menos no es el 6, ¿no? Claro, al menos empezás a dar un primer pasito. Lo que pasa es que ahora tenés una ronda de aumentos tarifarios, también aumentos regulados como las prepagas, educación, telecomunicaciones. Es como que la inercia te arrastra, ¿no? Por eso digo, yo creo que con gradualismo, con buenas intenciones, el ministro lo dice seguido, ¿no? Coordinando con el sector privado es muy difícil que rompas esta inercia. Para mí, Argentina tiene que ir a un programa con un paquete legislativo, con mucho acuerdo ¿A político. vos te molestó? Sé que escribís por Twitter, haces diferentes apreciaciones sobre el ministro de Economía, que haya ido al Callao, a Bariloche, a encontrarse con ese círculo rojo. ¿Qué te pareció? No, a ver, yo creo que es importante que hable con todos los sectores. Lo que pasa es que si la única estrategia para coordinar expectativas es simplemente tener un discurso que cierra desde el punto de vista de la consistencia discursiva, pero después no aplicás medidas, bueno, vas a ser un relator de la realidad. Y eso lo puede hacer uno, ¿no? Con la impunidad de ser un analista, no tener responsabilidades de gestión. Si habiendo pasado más de 2 años, vos lo único que haces es construir una narrativa que cierra, ¿eh? Yo coincido con un montón de cuestiones desde lo técnico, pero después está el factor político. Hay que aplicar medidas para contener y tabicar. De nuevo, es irrespirable una inflación del 6, pero también del 4, ¿no? Bien. Gracias, Martín, por venir, y gracias, Sergio. A vos, Adrián. Muy Muchas gracias. amables.